Bienvenidos a OOTO, la investigación fuera de la oficina. Hoy nos sumergimos en la historia de una pequeña comunidad en la costa de Baja California Sur. Una comunidad que no solo ha diseñado un plan para su propio futuro, sino que ha creado lo que podría ser un modelo de gobernanza para muchos otros. Así es, Aña. Esto va mucho más allá de un simple documento. Vamos a analizar a fondo el Estatuto Comunitario de Recursos y Administración de la Bahía de la Ventana, que es en esencia la prueba de cómo las comunidades locales pueden reclamar y ejercer soberanía sobre sus territorios ancestrales tanto en tierra como en el mar. Ok, para entender bien la dimensión de lo que lograron, vamos a seguir su viaje paso a paso. Empezaremos explorando su profundo legado marítimo, que es, digamos, la raíz de su autoridad moral y práctica. Después vamos a ver cuál fue el punto de quiebre, ese choque con un modelo de desarrollo que venía de fuera y que los forzó a actuar. De esa crisis veremos nacer un sistema de gestión único, el modelo Agua Amarga, y cómo transformaron sus tradiciones en un marco legal sólido. Y para cerrar, analizaremos cómo todo esto se consolida en un verdadero plan de soberanía, un modelo que, potencialmente, se puede replicar en otros lugares. A ver, para realmente entender lo que está en juego aquí, tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, miles de años atrás, a los primeros habitantes de esta zona, los pericúes. Y no eran un grupo que simplemente vivía cerca del mar. Su identidad misma provenía del mar. Eran, en toda la extensión de la palabra, la gente del océano. Lo que vemos aquí es fascinante. La historia de esta bahía está literalmente escrita en capas. El nombre mismo, Ensenada de Muertos, es un nombre pesado con orígenes trágicos en cada era. La capa antigua nos habla de los sitios funerarios de la cultura pericú. La de contacto, revela las fosas comunes de la época colonial, un recordatorio brutal del impacto de las misiones. Y la capa moderna le añade un nuevo significado, casi irónico, la muerte de proyectos inmobiliarios fallidos que hoy son como fantasmas en la costa. Y aquí es donde la historia se vuelve tangible, donde va más allá del mito. Lo que vemos es evidencia física, algo irrefutable. Los restos esqueléticos encontrados en la zona, en sitios como Vice 111, muestran estos crecimientos óseos, lo que se conoce comúnmente como oído de surfista. Esto es básicamente el cuerpo humano adaptándose. Es una marca biológica que nos grita que los pericúes pasaban tanto tiempo buceando en las aguas frías del Golfo que sus propios huesos cambiaron. Eran sin duda buzos de élite, auténtica gente del océano. Y ese dominio del mar, ese conocimiento tan profundo, no se perdió con los pericúes, para nada. Se transformó, se transmitió de generación en generación hasta llegar a las familias fundadoras de la comunidad actual, los luceros, los geraldo, los green. El conocimiento de las corrientes, de cuándo y por dónde pasan las especies, eso no lo aprendieron en un libro. Es una herencia directa, un conocimiento que se vive y se respira en el día a día. Esta frase, herencia de confianza, es potentísima, es la clave de todo. No hablamos solo de habilidades para pescar, hablamos de un pacto no escrito entre los humanos y la vida marina. Imaginen esto, por generaciones, las pangas de los locales se han movido de la misma forma, predecible, respetuosa. Los animales, como las orcas y las ballenas, ya no las ven como una amenaza. Son parte del paisaje. Y esa confianza, ese es un activo ecológico que, como veremos, se convirtió en su principal activo económico. Pero claro, este equilibrio tan delicado y tan antiguo estaba a punto de romperse. Con la llegada de proyectos inmobiliarios a gran escala, apareció una visión del mundo totalmente opuesta y destructiva, una que no buscaba coexistir con el paraíso, sino consumirlo. Y aquí es justo donde la historia da un giro dramático, donde dos futuros posibles para un mismo lugar entraron en una colisión frontal. El contraste no podría ser más brutal. Por un lado, tenemos esta fantasía de marketing, Bahía de los Sueños, un nombre inventado para vender una promesa de lujo que al final solo dejó proyectos en papel, infraestructura a medias y resorts fantasma sin agua ni luz. Por otro lado, la realidad cruda pero funcional de Ensenada de Muertos, un nombre con historia y una comunidad resiliente que sabe perfectamente cómo vivir y prosperar en ese entorno. A ver, los desarrolladores que solo buscan la extracción de valor aman los desiertos de datos. ¿Por qué? Porque si no hay información pública, pueden afirmar que sus proyectos no tienen ningún impacto. Pero la comunidad fue increíblemente astuta. Dijeron, no hay datos, pues los vamos a crear nosotros. Y a eso le llamaron contramapeo. Empezaron a documentarlo todo con su conocimiento local, creando un mapa de la realidad que exponía las falsas promesas del desarrollo depredador. Y como suele suceder, toda esta tensión acumulada finalmente explotó con un solo incidente. Un problema grave de seguridad con unos atletas visitantes, que por negligencia activaron una búsqueda y rescate masiva, llevó los recursos de la comunidad al límite. Y ese día quedó algo clarísimo. No podían seguir dependiendo de otros para garantizar la seguridad en su propia casa. La autorregulación ya no era una opción, era una necesidad de supervivencia.
Y aquí viene lo impresionante. La respuesta de la comunidad no fue solo ponerse a la defensiva, fue increíblemente proactiva. No se limitaron a proteger lo que tenían, sino que decidieron construir algo mucho mejor. Tomaron su mayor activo, esa herencia de confianza, y lo convirtieron en la piedra angular de lo que llamamos el modelo de agua amarga. Pasaron de una economía de extracción a una de administración y custodia. Están escuchando OOTO, una investigación de El Campesino. Esta cita de su carta de intención dirigida a los desarrolladores lo resume absolutamente todo. Le dieron la vuelta por completo a las reglas del juego. El liderazgo de personas como Juan Luis Lucero y después su hija Mayra fue fundamental. Ellos guiaron esta transición entendiendo que el verdadero valor no estaba en sacar peces del mar, sino en ofrecer la experiencia única de observarlos, apalancando esa confianza que habían construido por generaciones. Y el método agua amarga es la manifestación práctica de esta filosofía. En el fondo es puro respeto. Enfoque de motor neutral significa apagar motores y dejar que los animales decidan si se acercan. Integridad acústica es reconocer que el ruido es contaminación. Es un sistema que pone la salud del ecosistema por encima de todo. Y los resultados, bueno, son asombrosos. Hablamos de un aumento del 15% en la población de la manada local de orcas y de crías que ya nacen viendo a las pangas como algo normal en su entorno. Y aquí está el punto crucial. Esto no son solo buenas intenciones. Lo convirtieron en reglas duras y claras. El límite de 16 embarcaciones no es una sugerencia, es una ley. Y este número es clave porque garantiza dos cosas. Primero, que no se acose a la fauna. Y segundo, que la calidad de la experiencia para el visitante sea excepcional. Es la definición perfecta de un crecimiento lento y sostenible por encima del turismo masivo. El siguiente paso era lógico, pero fue el que cambió todo. La comunidad tomó todas estas prácticas exitosas, todo ese conocimiento tradicional que funcionaba, y lo formalizó. Lo tradujo a un documento legal, completo y vinculante, el Estatuto Comunitario de Recursos y Administración. Fue el paso de la costumbre a la ley. Y esto es importantísimo, porque no están actuando fuera del sistema legal. Al contrario, están usando la propia Constitución mexicana a su favor. El artículo 27 le otorga a los ejidos, que son, para que nos entendamos, una forma de propiedad comunal de la tierra, la autoridad para crear sus propias reglas internas. Y los ejidos de la zona usaron este poder constitucional para regular el uso de su territorio y sus aguas costeras. Y, con este poder legal en mano, respondieron directamente al incidente que lo había detonado todo. El protocolo del plan de navegación ya no es opcional, es un sistema de corresponsabilidad. Al exigir que todos, locales y visitantes, registren sus planes y cumplan la regla de los 60 minutos, se crea una red de seguridad. El mensaje es claro: tu seguridad es mi responsabilidad y la mía es la tuya. Esto protege a las personas, claro, pero también los limitados recursos de emergencia de la propia comunidad. Y para que no quede ninguna duda, para que nadie pueda decir, es que yo no sabía, crearon este acuerdo bilingüe. Obliga a cualquiera que practique deportes en la bahía a aceptar las reglas. Cosas que pueden parecer de sentido común, como darle siempre prioridad a las mangas de pesca, aquí están escritas negro sobre blanco. Se elimina cualquier ambigüedad y se establece un estándar de comportamiento único para todos. Con todo esto, queda claro que el estatuto es mucho más que unas cuantas reglas para una bahía. Es, en esencia, un manual para la soberanía comunitaria. Es un mapa de ruta, con bases legales y datos para que una comunidad pueda, de verdad, tomar las riendas de su futuro económico y ecológico. Están escuchando OOTO, una investigación de El Campesino. El concepto que mueve todo esto es la licencia social para operar. Y esto, básicamente, le da la vuelta a la tortilla de la dinámica de poder. Lo normal es que un desarrollador llegue y presente su plan. Aquí no. Aquí, el ejido exige que cualquier proyecto externo demuestre primero su valor a la comunidad. La carga de la prueba se invierte. La pregunta ya no es, ¿nos dan permiso?, sino, ¿qué beneficio real y a largo plazo van a traer a nuestro ecosistema? Y no se quedaron solo en la idea. La respaldaron con estándares muy concretos y no negociables. Por ejemplo, cualquier desarrollador debe poner un bono financiero a 10 años. Esto no es solo dinero, es un seguro contra desastres. Debe contratar gente local. Y algo crítico, no puede agotar los acuíferos para usos no esenciales como un campo de golf. En la práctica, esto funciona como un filtro perfecto. Ahuyenta a los depredadores y atrae a verdaderos socios a largo plazo. Y lo realmente brillante del modelo es que no actúa en el vacío. No es la comunidad contra el mundo. Es todo lo contrario.
Como vemos en el gráfico, han trabajado de forma estratégica para coordinarse con todos los niveles de gobierno. Crearon un Consejo Regional de Seguridad Marítima para que desde el municipio hasta la Secretaría de Marina reconozcan, apoyen y ayuden a cumplir sus protocolos. Esto les da una fuerza legal y operativa tremenda. Al final, el Estatuto de Agua Amarga es la historia de una comunidad que tomó una decisión fundamental. Eligió vivir para el mar, no simplemente del mar. Lograron transformar su herencia ancestral en poder legal y su capital natural en un motor económico sostenible. Y esto nos deja con una pregunta final, una muy provocadora. En una era de desarrollo global que a menudo arrasa con lo local, ¿es este modelo, hiperlocal, empoderado legalmente y basado en la tradición, el verdadero plan para un futuro sostenible? No solo para ellos, sino para muchísimas comunidades similares en todo el mundo.